Él entra al café como quien no pide permiso para existir. El abrigo caro cae sobre los hombros como un escudo de guerra vencida, la barba alineada con precisión quirúrgica, la sonrisa casi insolente de quien sabe, y no teme, el poder que ejerce. Antes de que los cafés estén listos, ya recogió números, arrancó risas, destrozó defensas. 3 mujeres lo observan con ojos que intentan fingir distancia, pero el cuerpo ya cedió. Tú miras, primero con curiosidad, luego con algo más denso, la confusión ácida que mezcla envidia con dolor no digerido. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo atraviesa capas invisibles? ¿Cómo lee códigos emocionales que tú apenas comenzaste a descifrar? ¿Cómo logra caminar en territorio femenino sin tropezar con la vergüenza o el miedo al rechazo? La respuesta está escondida en algo que nadie se atreve a decir en voz alta. Ese hombre que hoy desfila entre miradas como un depredador en pasarela, no nació depredador. Fue casado. Antes de dominar este juego, sangró por no entender las reglas, amó sin reservas, creyó en promesas dichas con ojos que brillaban. Fue descartado como un error de cálculo, ignorado con la frialdad de quien nunca vio alma alguna ahí. Lo que ves ahora es solo la forma que tomó el trauma después de aprender a caminar de nuevo. No es encanto, es supervivencia, no es confianza, es blindaje entrenado, no es natural, es mutilación convertida en performance. Lo que parece fluidez casi mágica no es don, es repetición hasta la extenuación. La suavidad en los gestos esconde miles de errores, noches de frustración, dedos endurecidos de intentar y fallar. Cada nota que parece surgir espontáneamente de un pianista no es milagro, es supervivencia refinada. De la misma forma, el hombre que hoy se desliza por las conversaciones con mujeres como si hubiera nacido para ello, carga una historia que no se cuenta. La suavidad es cicatriz. La lectura emocional precisa es el eco de todas las señales que interpretó mal y que lo hicieron pagar en vergüenza, distancia o humillación. La mirada firme que parece autoconfianza es, en realidad, el resultado de 1000 titubeos vencidos por la fuerza bruta del rechazo. Y lo más cruel, esa ilusión de naturalidad es cuidadosamente mantenida porque los que dominan el juego no cuentan el proceso. Nunca dicen cómo fue equivocarse, ser ignorados, tragar el orgullo. Solo presentan el producto final sin las grietas que lo moldearon. Pero hay algo aún más profundo en esa transformación. La mayoría de esos hombres no eligió ese camino. Fueron empujados por un dolor tan agudo que seguir siendo incompetente romántico era insoportable. Cada uno carga dentro de sí lo que solo puede llamarse una historia de refugiado emocional, la travesía del hombre que creía en el amor como salvación hasta darse cuenta de que estaba siendo sacrificado por su propia fe. Comenzó como aquel que hace todo bien. Flores, cartas, mirar a los ojos, silencios respetuosos, recuerdos guardados con cuidado. Era el hombre que las películas garantizaban como el premio final, pero la realidad lo abofeteó con indiferencia. Descubrió demasiado pronto que ser demasiado bueno era ser olvidado, que la entrega pura, sin misterio ni amenaza, era interpretada como debilidad, que el corazón abierto no atrae, repele, y el colapso empezó ahí, no con odio sino con perplejidad. Él la trataba como una obra de arte sagrada, y ella elegía al distraído, al inconstante, al que no respondía mensajes. Él entregaba el alma con flores y promesas, y recibía el silencio como respuesta. Intentaba comprender, racionalizar, resistirse a la idea de que el amor, quizá, estaba siendo interpretado como debilidad, pero las señales se acumulaban. Sus palabras decían una cosa, sus elecciones otra. Las certezas que sostenían su fe en las relaciones comenzaban a desmoronarse, y cuando llegó la traición final, esa que no permite retorno, algo dentro de él se quebró sin ruido, pero con violencia. Tal vez fue la mejor amiga que se volvió rival, la ex que cambió ternura por brutalidad, o la frase que destroza cualquier idealismo. «Eres demasiado bueno para mí». Fue ahí cuando dejó de amar a la manera antigua, y empezó a observar. La emoción fue reemplazada por análisis. El corazón, antes altar, se convirtió en laboratorio. Todo lo que antes era expresión se volvió experimento. Cada conversación una prueba, cada acercamiento una hipótesis. Dejó de buscar validación y empezó a buscar patrones. Dejó de mostrar quién era para estudiar qué atraía. Y en ese distanciamiento emocional sucedió algo inesperado. Se volvió magnético. La ausencia de carencia creó presencia. La indiferencia estratégica provocó curiosidad. El silencio calculado generó deseo. Mientras los demás todavía imploraban por atención, él ya catalogaba respuestas no dichas, microexpresiones, incoherencias entre discurso y deseo. Dejó de ser romántico. Se convirtió en investigador del deseo humano. Él prueba.
Reduce la presencia y aumenta el magnetismo. Juega, provoca y la respuesta llega más intensa que cualquier elogio sincero jamás provocó. Esconde partes de sí mismo y nota que el misterio vale más que la transparencia. Cada gesto que antes parecía inofensivo ahora revela una fórmula. Empieza a entender lo que nadie le había dicho. El deseo no sigue principios morales, sigue patrones psicológicos. La bondad no seduce, la entrega no protege, la intención pura no garantiza reciprocidad. Estos descubrimientos son puñales, desgarran el romanticismo en pedazos, pero al mismo tiempo liberan, porque deja de buscar amor con los mapas equivocados y comienza a construir un código funcional, realista, donde el dolor se volvió brújula. Es en ese momento cuando desarrolla lo que solo puede llamarse empatía estratégica. Ya no adora, no odia, estudia, lee microexpresiones, descifra silencios, reconoce contradicciones antes invisibles. La magia ya no está en la emoción, está en la lectura, pero lo que pocos perciben es que esa lectura precisa nació del dolor. La cicatriz emocional no es solo marca, es estructura. Como en la piel, donde la cicatriz es más dura, más resistente que la carne original, su nueva visión de las relaciones es menos flexible, pero mucho más a prueba de fracturas. Ya no se deja destrozar por cualquier mirada, no se entrega entero a una sola oportunidad. Entiende que el deseo femenino es fluido, a veces incoherente, casi siempre desconectado de la lógica de las cualidades, y por eso se aleja con clase, se protege con elegancia. Lo que las mujeres leen como confianza es, en realidad, límite. Lo que parece desinterés es escudo. Lo que las seduce en él es la ausencia de carencia. Así nace la maestría defensiva, no la que se construye con validaciones externas, sino la que se forja en la urgencia de no quebrarse de nuevo. Él aprendió a hablar porque los silencios incómodos lo destruían por dentro. Aprendió a leer señales porque equivocarse en la lectura de la mirada femenina lo hizo pagar con humillación. Desarrolló el encanto como defensa. Desarrolló el timing como escudo. Nada nació en cuna cómoda. Fue forjado en la desesperación, como quien aprende a nadar porque cayó del barco en mar abierto y sabe que no hay salvavidas esperando. Mientras otros aprendían con ligereza, él aprendía con dolor, y ese dolor creó profundidad. No la profundidad que se exhibe, sino la que se presiente. Las mujeres lo sienten, aún sin saber nombrarlo, que ahí hay algo que pesa, algo que late como experiencia real. El brillo en los ojos no es ligereza, es fuego que casi se apagó y volvió a aprender a arder. Y es en ese abismo donde nace lo que solo puede llamarse arqueología emocional. Él no solo escucha, investiga. Lee no solo lo que ella dice, sino lo que calla. Sabe que hay una distancia entre el discurso y el deseo, entre lo que ella cree querer y lo que en realidad la mueve. Ese don no viene de libros, viene de caídas, de haber sido engañado por lo literal, de haber creído en lo obvio y de haberlo perdido todo por no percibir lo invisible. La arqueología comienza cuando revisita cada conversación antigua, cada encuentro fallido. ¿Dónde se equivocó? ¿Dónde confió demasiado? ¿Dónde ignoró la señal que hoy grita dentro de él? Esa mirada quirúrgica se vuelve instinto, y entonces reconoce. Cuando ella está probando, cuando quiere validación, cuando el interés es real, cuando la educación es solo protocolo. Él sabe lo que ella responde, y lo que jamás diría, y es en esa precisión donde habita el poder. No en el control, sino en la claridad. Lo que lo hace hipnótico no es lo que dice, es lo que percibe sin que nadie tenga que explicárselo. Las mujeres no saben nombrarlo, pero sienten que ahí hay algo raro, un hombre que lee lo invisible. Mientras los demás se debaten entre deseo y proyección, él actúa con precisión. No supone, no sueña, interpreta. Sus movimientos no son aleatorios. Están acompasados con los ritmos emocionales que solo alguien profundamente herido podría decodificar. Él no solo responde a lo que ella dice, responde a lo que intenta ocultar, a lo que no sabe articular, a lo que su cuerpo entrega en silencios, pausas, gestos mínimos, y eso es lo que la embriaga. No es el encanto, es el espejo, la sensación de ser vista de verdad, pero ese nivel de entendimiento no viene solo es posible porque fue precedido por un colapso, el de haber amado demasiado, demasiado pronto, sin equilibrio, y de ese abismo nació la habilidad más letal, la indiferencia estratégica, el algoritmo silencioso que equilibra interés con frialdad, presencia con ausencia, deseo con autonomía. Aprendió que mostrar demasiado, demasiado pronto, sofoca, que necesitar demasiado destruye, que ser demasiado transparente asusta, y entonces creó la fórmula: involucrarse sin perderse, querer sin depender, buscar sin suplicar. Esa habilidad no es cinismo, es protección refinada.
Él aún siente, aún desea, pero jamás entrega su estabilidad emocional a una respuesta ajena. Reconoce cuando se está invirtiendo demasiado y se detiene. Sabe cuando el interés es mutuo y cuando solo está siendo fuente de vanidad ajena, y actúa en consecuencia. Ese equilibrio, imposible para quien nunca sangró, lo vuelve fascinante, porque donde otros se derriten, él calcula, donde otros suplican, él observa, y donde otros pierden el control, él respira. Los que nunca sangraron se pierden fácil, confunden atención con interés, confunden presencia con reciprocidad, entregan todo a quien jamás tuvo intención de quedarse, porque nunca necesitaron aprender a diferenciar la mirada que quiere ser vista de aquella que solo quiere ser deseada. Pero él aprendió. Aprendió perdiendo tiempo, dignidad y noches, y por eso su indiferencia no es un ensayo, es cicatriz viva, es ausencia de ilusión, es protección legítima. Y aquí nace la paradoja que desarma. Cuanto menos necesita ser elegido, más lo es, porque la necesidad tiene olor, y las mujeres lo perciben desde lejos. La carencia grita desesperación, el interés selectivo susurra valor. Se convirtió en un hombre que puede entregarse sin perderse, que puede tocar el dolor sin hundirse en él. Y eso no lo hizo frío, lo hizo irresistible, porque mientras muchos ofrecen conexión ansiosa, él ofrece profundidad accesible. Puede hablar de pérdida sin suplicar consuelo, puede compartir sus caídas sin entregar su alma, puede mirar a los ojos sin perder el eje, y esa combinación, profundidad con independencia, es lo que más falta en el mundo emocional masculino. Él sabe lo que es estar roto, sabe el sabor del abandono, la sordera del no eres tú, soy yo, la cobardía de quien desaparece sin explicación, y por eso ya no romantiza el vínculo, pero tampoco lo rechaza, camina en él con precisión, da sin rendirse, recibe sin apegarse, conecta sin disolverse, y en ese equilibrio ofrece lo que tantas mujeres buscan, un hombre que siente de verdad, pero no se derrumba si no es correspondido. Ellas sienten alivio por estar frente a alguien que no se desmorona si el buenas noches se retrasa, que no se desfigura ante un necesito espacio, que no convierte un desacuerdo en drama, y paradójicamente ese hombre que mantiene la calma es el mismo que carga el dolor más profundo, porque la protección que lo hace deseable es la misma que impide una fusión completa, y es ese límite invisible lo que mantiene vivo el deseo. Él no es inaccesible, es preciso, y después de tantas cicatrices, algo dentro de él se refinó. Surgió lo que solo puede llamarse una matriz de reconocimiento de patrones, ya no intuición, ya no esperanza, sino sistema. Un mecanismo interno que lee comportamientos, identifica ciclos, reconoce tipos con velocidad brutal. No lo aprendió en libros, lo aprendió en las repeticiones, en los dolores reincidentes, en los errores que se repetían como maldición. Y ahora basta un gesto, un silencio mal puesto, una frase torcida, y él ya sabe. Ella quiere atención, no vínculo. Está en transición, no lista. Está coqueteando por vanidad, no por deseo real. Y con eso ahorra energía, tiempo, emoción. No entra en juegos que no llevan a ningún lado. No insiste en promesas vacías. No espera por quien ya mostró, entre líneas, que no se va a quedar. Pero lo más fascinante es que él no impone nada. Ajusta, afina. Sabe que cada mujer tiene una llave distinta y cambia su frecuencia sin perder su esencia. Por eso no suena a manipulador, suena a alguien que realmente ve, que se adapta porque entiende, porque ya lo vivió. Sabe que una mujer en duelo necesita escucha, que una ansiosa necesita previsibilidad, que una independiente prueba antes de confiar. No fuerza la entrada, ofrece el código correcto. Y lo más devastador, sabe cuándo no es el momento, cuando el invierno interno de ella impide cualquier primavera, y entonces se retira, sin rencor, sin reclamo, porque su inteligencia emocional dejó de ser reacción, se volvió anticipación, y eso, para quien lo observa desde fuera, parece brujería, pero es solo dolor transformado en mapa. Él ve antes que los demás, ve en el gesto que se contrae, en el tono que cambia, en la sonrisa que no llega a los ojos, sabe cuando ella prueba, cuando esconde, cuando finge que todo está bien. No porque estudió libros, sino porque sobrevivió a engaños que casi lo partieron, se volvió fluido en señales mínimas, variaciones de voz, pausas que dicen más que discursos enteros. Es como si tuviera un radar emocional interno, calibrado por la urgencia de no ser herido otra vez, y en medio de una conversación él sabe, cuando ella necesita ser escuchada, cuando necesita ser desafiada, cuando quiere consuelo, cuando quiere distancia. Nada de esto es un don, todo esto es supervivencia. Los hombres que no aprendieron a leer esas capas siguen siendo sorprendidos,
por la traición que no vieron venir, por el rechazo que no tenía sentido, pero él aprendió que el dolor siempre es precedido por señales, y que ignorarlas es suicidio emocional. Y no se detuvo ahí, también se volvió lector de sí mismo. Entiende sus detonantes, reconoce el impulso de idealizar, de apegarse, de invertir demasiado pronto, sabe cuándo está a punto de caer y activa el sistema, el Defensive Mastery System, un código interno que le impide colapsar, que lo mantiene magnético sin ser dependiente, que sostiene su valor en sus propias manos, sin depender de la mirada ajena. Mantiene opciones, nunca idolatra, y no es frialdad, es pragmatismo emocional. Sabe que necesitar demasiado contamina el deseo, y que mostrar todo destruye el misterio. Dentro del sistema hay firewalls, zonas donde el afecto no sobrepasa el buen juicio. Hay protocolos de comunicación, decir lo suficiente para atraer sin nunca entregarse por completo. Ya amó como un tonto. Ahora interactúa como un estratega, y eso no lo hace menos humano, lo hace más completo, porque lo que parece confianza natural es, en realidad, tecnología emocional, refinada, disfrazada, inquebrantable. Aprendió a encantar sin desnudarse, a provocar sin exponerse, a mostrar deseo sin suplicar reciprocidad. Puede coquetear sin ansiedad, reír sin miedo a fallar, avanzar sin temer al no, porque la respuesta ya no define quién es. El rechazo perdió su poder. La aceptación dejó de ser necesidad. Dentro del sistema, todo se mueve con precisión matemática. Cada paso está calibrado, sabe cuándo entrar, cuándo retroceder, cuándo invertir afecto y cuándo mantener distancia. Reconoce el tipo de mujer que ofrece profundidad real y aquella que solo prueba su alcance. Distingue intención de pasatiempo, conexión de carencia, y eso lo hace raro. El hombre que siente, pero no depende, que entrega, pero nunca todo, que se involucra, pero siempre con base sólida. El refinamiento final del sistema es este. Puede crear lazos sinceros manteniendo intactas sus defensas. Puede ser vulnerable, sin estar expuesto, presente, sin estar a merced, accesible, sin jamás ser rehén. Pero aquí algo se quiebra en silencio, porque cuanto más protegido se vuelve, menos accesible se permite ser. La fortaleza que lo mantiene atractivo es la misma que bloquea la entrada de lo que más deseaba al inicio, el amor. El genuino, el crudo, el sin defensas. El sistema que lo protege del dolor es el mismo que le impide sanar, y así nace la trampa del éxito. Venció, se convirtió en lo que todos temen y desean, pero ahora nadie más lo alcanza de verdad. Se volvió el enigma que seduce, pero no se rinde, y quizá, solo quizá, el precio de la invulnerabilidad haya sido exactamente aquello que el niño de antes soñaba encontrar. Él sabe crear atracción, sabe mantener opciones, sabe no volver a ser herido, pero algo empezó a pesar. Los encuentros son técnicos, los toques predecibles, las conexiones estériles. Todo funciona y nada late. Lo que antes era deseo se volvió desempeño. Lo que era entrega se convirtió en protocolo. Y cuando finalmente aparece alguien que podría amarlo como siempre soñó, duda. Ve trampa donde hay cuidado. Lee estrategia donde hay ternura. Interpreta afecto como manipulación sofisticada. Su lectura, antes escudo, ahora lo ciega, y entonces el paradoja se cierra. El hombre que aprendió a no volver a romperse, ahora no consigue abrirse. Se convierte sin querer en el mismo hombre emocionalmente inaccesible que hirió al niño que fue. Y así el dolor se recicla, el ciclo continúa. Algunos permanecen en ese estado para siempre, cerrados, exactos, admirados y vacíos. Otros pocos aprenden a abrir una grieta en el sistema, a reconocer con discernimiento brutal a las pocas mujeres que no quieren poder sobre él, sino verdad con él. Ellas no gritan, demuestran, no prometen, construyen, no prueban, permanecen, y es frente a estas que él aprende a bajar las defensas sin perder el eje, a ofrecer vulnerabilidad selectiva, a entregar con cálculo aquello que antes daba con ingenuidad. Y en ese gesto, pequeño, imperceptible, casi sagrado, tal vez, solo tal vez, haya cura. Porque los más heridos son los que más entienden lo que duele, y por eso también los más capaces de amar sin destruir, pero solo si tienen el valor de sentir de nuevo, y si hay del otro lado alguien que sepa esperar a que la fortaleza baje el portón, ni temprano, ni forzado, sino en el momento exacto en que el toque no asuste, y la entrega no amenace, en el tiempo de la cicatriz, no porque perdieron la capacidad de amar, sino porque aprendieron que amar demasiado mata. El bisturí del rechazo cortó demasiado profundo, y donde antes había esperanza, ahora hay cálculo, y donde había corazón, ahora hay mapa. Pero cuidado,
La muralla que te protege es la misma que impide el toque. El espejo que refleja poder también esconde el pozo, porque si no aprendes a bajar la armadura cuando llegue la mujer correcta, ella se irá sin luchar, y volverás a dormir con el eco de todas las que pudieron haberte curado, si hubieras sabido sangrar sin morir. El dolor enseñó, pero si no lo aplicas, regresa. Y peor, esta vez viene con nombre, perfume y una voz que dice: casi lo tuviste todo, casi no necesitas escucharme. Necesitas escuchar lo que susurra dentro de ti cuando la cama está llena de cuerpos, pero vacía de toque. Comenta: yo comando sin decir nada. Solo quien conoce el dolor detrás del espejo entenderá el código. Si retrocedes, no es el mundo el que te va a aplastar. Es la vergüenza de saber que ya entendiste todo, pero seguiste actuando como si no supieras. Nos vemos en el próximo laberinto. Si soportaste hasta aquí, aguanta lo que viene después, en silencio.